Hola, buenas noches, buenos días o buena tarde, según a la hora que estén ustedes viendo este video. Bien, en esta clase vamos a ver un poco sobre los métodos de evaluación de la actividad física con la aplicación a estudios epidemiológicos. Ustedes ya conocen cuáles son algunas de las formas que se utilizan tradicionalmente para evaluar la actividad física en la población, pero en esta ocasión veremos algunas de las ventajas y desventajas de su uso en grupos poblacionales de investigación. Comenzaremos viendo la razón por la cual principalmente se va a hacer una evaluación de la actividad física. Hablando de epidemiología nutricional, una de las principales razones por las que nosotros hacemos este tipo de determinaciones o de evaluaciones es para poder valorar los estilos de vida de la población, poderlo considerar como parte de una prevención de algún factor de riesgo o bien de algún padecimiento, como parte del tratamiento de alguna enfermedad o bien para clasificar algún estado de sedentarismo. Por ello es que se hace una evaluación de la actividad física. ¿Por qué? Porque sabemos que el sedentarismo como tal pues tiene riesgos hacia otras enfermedades u padecimientos de la vida moderna, como cual hipertensión arterial sistémica, diabetes, enfermedades coronarias, obesidad, sobrepeso, estrés, etcétera. Entonces, es necesario tener a la mano métodos válidos y confiables para poder hacer la medición y registro de la actividad física. Para ello, la Monte hizo una clasificación en el 2001 para conocer de acuerdo al nivel de medición y de información que nos proporcionan los métodos de evaluación de la actividad física a métodos directos y métodos indirectos. Esta clasificación contiene diferentes tipos de métodos y dentro de los métodos directos tenemos a la observación directa, al registro de la actividad física, a la medición de agua doblemente marcada o doblemente etiquetada, que tiene un asterisco porque hay discrepancias entre algunos autores y Going, por ejemplo, la clasifica como un método un método indirecto. También hablamos de la medición directa de la actividad física por parte de las fuerzas biomecánicas como la acelerometría o los podómetros y bien salas de calorimetría. Dentro de los métodos indirectos tenemos a la calorimetría indirecta, que mide la actividad física de manera indirecta a través de la medición del consumo de oxígeno y la generación de CO2, mediciones fisiológicas a través de la estimación del ritmo cardíaco, temperatura, ventilación, la condición física o la condición cardiorrespiratoria para saber el grado de esfuerzo que realiza una persona para ejecutar una actividad física y entonces indirectamente medir este nivel de actividad física. Prospecciones o cuestionarios, que la mayoría de ellos son autoadministrados, es decir, cada participante lo va a llenar. Informes sustitutorios de la ingestión de energía, que son poco utilizados porque son indirectos y pueden recaer en la parte de la subjetividad. Dentro de los métodos directos, tenemos 4 principalmente que veremos en esta clase. Se dice que un método directo va a ser aquel que, como su nombre nos lo dice, directamente está proporcionando la información sobre la actividad física. Estos métodos suelen ser clasificados también en métodos objetivos o subjetivos, considerando el grado de precisión que puedan otorgar estos métodos de evaluación de la actividad física y saber si interfiere algún tipo de criterio por parte del evaluador de la actividad física o del que está siendo evaluado. Si es así, entonces se dice que son métodos subjetivos, como cuáles: la observación directa y el registro de actividad física a través de un diario de registro o un cuestionario autorreportado por parte de las personas. Los métodos objetivos se conocen como aquellos que involucran el movimiento y la medición a través de sensores y el agua doblemente marcada o bien agua doblemente etiquetada. El método de agua doblemente marcada, como ya vimos, es un método directo y es objetivo. Se conoce como un método preciso y seguro y a través de los años y de las investigaciones pues se ha convertido en uno de los principales
referentes para la medición de la actividad física. Algunas nuevas formas de evaluar la actividad física se van validando considerando este método del agua doblemente marcada. Entonces, este podría considerarse un gold estándar o un estándar de oro en la medición de la actividad física. Este tipo de procedimientos va a requerir que las personas que están siendo investigadas o que van a ser evaluadas ingieran un agua que está enriquecida con isótopos radioactivos. Esto puede ser que sea algo invasivo y que las personas rechacen participar en este tipo de estudios. Sin embargo, son sustancias seguras y que ya están probadas a través del tiempo, que no tienen ninguna implicación hacia la salud de los participantes. Este método de agua doblemente marcada es un método muy costoso, entonces no es viable utilizarlo en poblaciones o en estudios poblacionales con muestras muy amplias. En clases anteriores hemos platicado sobre Ensanut, por ejemplo, que abarca miles de personas como parte de la muestra representativa de la población mexicana. Entonces, aplicar un método de agua doblemente marcada no sería viable en estos grandes estudios. En donde podremos encontrar estos métodos de evaluación de actividad física son sobre todo estudios de pequeño calibre, en el cual tienen tamaños de muestra muy reducidos, como podríamos pensar en un ensayo clínico controlado, en donde por sus características y los recursos e infraestructura que requieren, podríamos hacer compatible la forma en la que se evalúa la actividad física a través de agua doblemente marcada, porque su alto costo presupone una desventaja. Entonces, por eso no encontraremos estos métodos en grandes grupos poblacionales. Bien, ¿en qué consiste esta metodología? Ustedes ven en la imagen, hay una cámara en la cual hay un aparato, principalmente una bicicleta, en el cual la persona se va a subir y va a ejercitarse una vez que ha consumido el agua doblemente marcada. Esta cámara tiene medidas conocidas de la disponibilidad de oxígeno y del CO2 que va a emitir la persona al momento de realizar el ejercicio. Entonces, se dice que es un método en el cual se hace una estimación del gasto energético y del consumo de oxígeno durante un periodo de tiempo en el que se está ejercitando. Aquí se sugiere que se hagan mediciones durante 1 a 3 semanas por si hay alguna diferencia en cuanto a las mediciones. Entonces, por eso eleva los costos por el número de mediciones que se tienen que hacer, además de considerar que son aplicables en estudios longitudinales. Se hace una estimación entonces del consumo de oxígeno y del gasto energético que está haciendo esta persona a través de la cantidad de CO2 que desprenda en la cámara, que tiene volúmenes conocidos de oxígeno, y entonces queda hecha la medición de la estimación de la actividad física a través de esta fórmula matemática de saber cuánto oxígeno consumió y cuánto dióxido de carbono emitió. Esta técnica, como ya hemos visto, pues queda circunscrita exclusivamente a ámbitos de validación de otros métodos y por eso se conoce como un gold estándar. Otro método directo de la medición o de la evaluación de la actividad física son los detectores de movimiento. Los detectores de movimiento pues son instrumentos mecánicos que lo que van a hacer es medir el movimiento o aceleración de los miembros y del tronco que están estrechamente relacionados con el gasto energético global. Son considerados técnicas objetivas porque nos dan valores directos de movimiento, como el número de pasos, por ejemplo, y puede considerarse válido de acuerdo al tipo de instrumento o de detector de movimiento que se esté utilizando, ya que las tecnologías han ido avanzando. Entonces, la sofisticación y la precisión de los instrumentos han ido mejorando conforme avanza la parte tecnológica y de investigación en este ámbito. Entonces, son viables para estudios epidemiológicos de estimaciones de la actividad física. Dentro de estos sensores de movimiento, pues tenemos a los famosos podómetros. Ustedes pueden ver en su pantalla como en la imagen del lado superior derecho tenemos
algunos ejemplos de los podómetros que actualmente utilizamos y son los famosos conocidos ahora como smartwatch, en donde tienes la función de medir los pasos. Anteriormente a esta tecnología, los podómetros eran estos relojes donde únicamente se medía el movimiento y ahora, bueno, con la tecnología que vemos que ha avanzado, pues incluso puedes tener aplicaciones, ¿no? Para medir tu gasto cardíaco, tu frecuencia cardíaca, incluso horas de sueño o la calidad del sueño que alcanzas, ¿no? A través de esta medición de tu frecuencia cardíaca. Entonces, por ello es que se han vuelto bastante nobles en la investigación, sobre todo de grandes poblaciones. Los podómetros permiten cuantificar la actividad humana en términos de pasos por unidad de tiempo. Hemos visto cómo existen también algunos sesgos o errores en el uso de algunos podómetros. Siempre que doy esta clase les pongo este ejemplo, en donde si ustedes se acuerdan, tal vez eran muy jóvenes, en algún momento el cereal Special K traía dentro de su caja un podómetro que se colgaba a la cintura. Era tipo imagínense un Tamagotchi, ¿no? De estos juegos, digamos, pues pequeños aparatos como un iPod, una pequeña figura, ¿no? Que se colgaba al cuerpo y que marcaba los pasos. Estos eran tecnologías de baja precisión y de baja confiabilidad. Venían en una caja de cereal, ¿no? En el afán de que el cereal promoviera este estilo de vida saludable. Y esos podómetros, pues, no son viables para la investigación, pero sí pueden ser viables aquellos que ya están validados y que tienen mayor nivel de confiabilidad. Entonces, hay clasificaciones de podómetros, algunos más útiles que otros, pero finalmente son viables para la investigación. Los podómetros empezaron a utilizarse con mayor frecuencia a partir de la campaña británica de los 10,000 pasos diarios, en los cuales, bueno, se invitaba a la gente a contar sus pasos en una forma de mejorar su estilo de vida y por lo tanto su salud. Entonces, este tipo de campañas pues cada vez tienen más auge. Incluso si ustedes compran un smartwatch, ya les trae una meta establecida. Por lo menos el que yo tengo, pues me mide que mi meta son 8,000 pasos. Entonces, vamos viendo cuál es nuestro avance en la medición de los pasos conforme pasan los días. Este es otro estilo del podómetro que ustedes ven en la imagen. Unos son a través de la muñeca, otros son colocados a nivel de los tenis, ¿no? O del zapato, del calzado, para poder identificar los pasos con mayor precisión. Entonces, pues aquí va a depender mucho de la tecnología que se incluya, porque habrá algunos que incluso sin movimiento marcan un paso, pero todo depende pues del recurso que se tenga. ¿Cuáles son algunas ventajas de los podómetros? Suelen ser económicos, pueden ser objetivos porque nos dan un dato exacto, ¿no? 3,000 pasos, 5,000 pasos y tenemos un dato muy preciso. No son reactivos y la gente pues le tendrá mayor confianza a un podómetro que a una agua doblemente marcada, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son las limitaciones o desventajas? Pues requieren calibración. Como vemos, al traer un podómetro a nivel de los pies, pues pueden sufrir averías o algún tipo de roce con algún otro artefacto, silla, mesa o el propio pie, y esto puede alterar su precisión y su exactitud. Puede tener una dificultad en la diferenciación de frecuencia y tipo, intensidad y duración de la actividad física porque solo mide los pasos. Entonces no sabemos si esos pasos pues fueron corriendo o a un paso lento. Entonces los podómetros no nos podrían dar una frecuencia o intensidad de la actividad física y mucho menos la duración porque bueno pues nos lo colocamos todo el día y no sabemos en qué momento del día hubo mayor actividad física, solamente cuenta los datos totales. Entonces, si se pretendiera hacer un estudio para deportistas y poder medir la intensidad de la actividad física, los podómetros no serían viables. Los podómetros serían viables para estudios epidemiológicos en los cuales tenemos un gran tamaño de población porque resulta ser un método económico y no es invasivo y podríamos medir únicamente el movimiento, ¿no? Y saber si esa persona puede ser clasificada como sedentaria o no sedentaria, pero
no nos daría la frecuencia ni la intensidad de la actividad física. Entonces, el uso de un podómetro para valorar la actividad física dependerá del objetivo del estudio. Los acelerómetros también forman parte de estos sensores de movimiento y son aparatos electrónicos con mayor grado de tecnología, son más sofisticados y por lo tanto son más caros. Estos se van a colocar, como ustedes lo ven en la imagen, puede ser a la altura del plexo solar, con una pequeña manga que mida también el movimiento a través del brazo, y lo que va a hacer es fijar este acelerómetro al sujeto, ya sea en las piernas o en los brazos y en el tórax. El acelerómetro va a registrar datos que pueden servirnos para estimar la frecuencia, la duración y la intensidad de la actividad física, porque los acelerómetros, nos otorgan información sobre la frecuencia y el gasto cardíaco. Y entonces sabemos que de acuerdo a esta medición, nosotros podríamos obtener cierto conocimiento sobre la intensidad de la actividad física. Y algo importante de los acelerómetros es que por el tipo de tecnología que tiene, podrían ser viables para estudios, por ejemplo, en deportistas o en personas adultas, pero no en grandes estudios epidemiológicos como una encuesta de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque los acelerómetros aumentan de precio y no tendría oportunidad un estudio epidemiológico de esta magnitud a nivel nacional de otorgar un acelerómetro a los 5,000 o 10,000 personas que estén participando en la investigación. Algunas limitaciones de los acelerómetros es que no valoran con precisión el gasto energético que se origina por actividades que implican a las extremidades o, por ejemplo, aumento en las cargas al movimiento corporal. Entonces, no podrían diferenciar entre la medición de un movimiento del brazo o la pierna y un aumento de la frecuencia cardíaca por un movimiento que requiera mayor intensidad. Asimismo, no permite medir cuando se está haciendo cargas. Por ejemplo, si se está hablando de un ejercicio anaeróbico, como podría ser un levantamiento de pesas o algún ejercicio de este estilo, pues difícilmente podríamos estimar de manera muy precisa a través de un acelerómetro, porque lo que mide es más un movimiento, una actividad física que incluya un gasto cardíaco, consumo de oxígeno y desprendimiento de CO2. Es decir, es más viable para actividades aeróbicas en las cuales hay este gasto de energía y este consumo de oxígeno. Algunas limitaciones de los acelerómetros, al igual que de los podómetros, es que puede haber una alteración del patrón físico, de actividad física de las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas saben que están siendo medidas, saben que traen un podómetro o saben que traen un acelerómetro y puede ser que se motiven a realizar más ejercicio. Entonces, aquí esta es una desventaja y pues hay que concientizar al paciente que él tiene que ejecutar su vida normal durante el estudio para evitar sesgos, porque si la persona tradicionalmente no se mueve, es muy sedentaria, utiliza mucho el auto y cuando está en medio del estudio empieza a hacer ejercicio o a moverse un poco más, tendríamos una diferencia en la información que se está recabando y esto pues terminaría siendo un sesgo. Si sabemos y estamos viendo que puede haber alteración del patrón de actividad física en los sujetos, entonces asumimos que este tipo de instrumentos se utilizan mayormente en estudios de tipo prospectivo o en estudios en donde se pretende evaluar a futuro esta parte de la valoración de la actividad física. Por lo tanto, podríamos encontrarlos, por ejemplo, los acelerómetros en estudios como ensayos clínicos controlados, en donde por el tamaño de la muestra reducida será fácil otorgarle un acelerómetro a estos grupos de intervención. Y los podómetros, por ser una tecnología de menor impacto, de menor grado económico y de mayor facilidad para su aplicación a grandes tamaños poblacionales y por también tener esta característica de medir la actividad física
En prospectiva, porque se lo estás poniendo hoy y el podómetro te mide hacia adelante tu actividad física, podríamos encontrar el uso de podómetros en estudios tipo cohorte. En estos estudios que son prospectivos, que son longitudinales y que tienen un tamaño de muestra superior a lo que veríamos en cualquier otro de los diseños. Acuérdense que los estudios de cohorte resultan ser los estudios más robustos en los diseños epidemiológicos, al igual que los diseños transversales. ¿Qué quiere decir robustos? Que tienen una gran cantidad de población o un grupo de estudio amplio en comparación con los otros diseños. Entonces, esta sería pues una situación o una característica de los métodos de evaluación por movimiento, que es podómetro y acelerómetro, que podría permitirnos ubicarlos en las diferentes características de los diseños epidemiológicos. Esta otra limitación, ya la hemos mencionado, supone alto costo para la medición de la actividad física y es de los instrumentos más sofisticados. Por lo tanto, tampoco encontraríamos uso de acelerómetros en poblaciones, por ejemplo, pediátricas, ¿no? Imagínense darle un acelerómetro a un niño en la primaria, pues a la primera que se caiga va a romper el acelerómetro y no sería viable, ¿no? Tendríamos que buscar otros métodos que sean aplicables a la población. Entonces, ¿en qué población podríamos encontrar el uso de acelerómetros? Población con alto grado de compromiso con el estudio, podrían ser atletas, podría ser un grupo específico de intervención, sobre todo en ensayos clínicos controlados, que sabemos que por la naturaleza del estudio, de un seguimiento y de recibir una intervención, será más viable el uso de este tipo de instrumentos por el cuidado que amerita tener un acelerómetro. Las ventajas de los acelerómetros es que puede reducir los sesgos por el fallo de memoria, puesto que es un instrumento o un método que evalúa de manera prospectiva. Se pueden emplear también como criterios de contraste para validación de otros métodos, principalmente los cuestionarios. Entonces, los acelerómetros se vuelven en una forma también de referencia para validar otras formas de evaluar la actividad física. Sin embargo, el gold estándar es el agua doblemente marcada, pero por costos y por accesibilidad, pues muchos acceden a los acelerómetros y también es válido. Para lograr una evaluación más precisa del perfil del gasto energético derivado de la actividad física, se propone un registro simultáneo de la frecuencia cardíaca y con los sensores de movimiento en diferentes partes del cuerpo y de obtener una información mucho más precisa sobre la evaluación de la actividad física. El último método que tenemos como directo es lo que se conoce como observación directa. La observación directa puede ser subjetiva porque a pesar de que sea directa, pues tiene este grado de opinión o criterio por parte de la persona que está evaluando. La observación directa va a consistir en que se va a poner a un grupo de personas a realizar cierto ejercicio o actividad física y habrá observadores que estén evaluando la forma en la que las personas están haciendo la actividad física para poderlos clasificar a través de un listado de características que cumplan o no cumplan, tipo checklist, el nivel de actividad física que realizan. Puede ser exacta y perder esta subjetividad que tiene de manera natural la observación directa si se tiene un entrenamiento intensivo por parte de los observadores y se les invita y se les capacita para que todos midan de la misma manera. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias entre los observadores y eso pues amplía la subjetividad de este método y por lo tanto el sesgo y el error en la medición de la actividad física. Puede ser una carga tanto para los observadores como para los sujetos que están siendo observados y alterar su patrón de conducta. ¿Por qué? Pues porque las personas se sienten observadas. Entonces esto puede hacer que modifique justamente cómo está realizando el ejercicio en la intención de aparentar ser una persona que realiza pues mucho ejercicio, ¿no? Y entonces esto pues también le da por otro lado el sesgo en el sentido de que no solamente está sesgada o
modificada o es subjetiva la opinión de la persona que está observando, sino también la persona que está siendo observada puede modificar la manera en la que hace el ejercicio o la actividad física. Estos métodos pueden ser viables para los niños. Hace unos minutos comentaba yo que, por ejemplo, un acelerómetro o un agua doblemente marcada, pues no son métodos que sean viables para población infantil o población escolar, porque se someten a estrés, por ejemplo, con el agua doblemente marcada y con los acelerómetros, pues por el costo que presupone ese tipo de instrumentos. Los podómetros podrían ser viables, dependerá el tipo de podómetro que se utilice, pero de manera tradicional como se puede evaluar a un niño o a la población en etapa escolar y preescolar, puede ser la observación directa. Entonces, se dice entonces que se limita el uso de la observación directa a estos niños y una forma de poder evitar que se tenga este sesgo y esta baja o esta alta subjetividad, perdón, en cuanto a la medición de la actividad física, puede ser evitar la observación durante periodos de tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque si se observa durante mucho tiempo, las personas caen en monotonía y pueden modificar esta forma de realizar el ejercicio y los observadores pues pierden la atención precisamente por el tiempo que se está consumiendo. Los registros de la actividad física también son métodos directos en los cuales se obtiene, como así se dice, la información directamente del participante y son registros que los propios participantes van a llenar. Aquí se dice que también es un método subjetivo porque la persona va a contestar en función de su propia percepción de la actividad física que realiza. Entonces, esto pues no quiere decir que sea netamente la realidad. ¿Cuántas veces a nosotros nos preguntan si hacemos ejercicio y tal vez porque hacemos ejercicio un día a la semana ya decimos que sí hacemos ejercicio, cuando de acuerdo a la recomendación de la OMS no cumplimos esos 30 a 50 minutos diarios? Entonces, caeríamos en la categoría de sedentarios, pero nosotros con esa falsa percepción que tenemos de hacer ejercicio, nos adjudicamos una categoría que no tenemos. Entonces, por eso es que se dice que estos registros pues son subjetivos, ¿no? Y sucede un poco con lo que practicamos y trabajamos como nutriólogos con los recordatorios de 24 horas o con cualquier otro instrumento de evaluación de la dieta. Tenemos que confiar en lo que la persona nos está diciendo. Entonces, y en esa confianza, bueno, pues estaríamos nosotros teniendo este error en la medición si es que la persona no es sensibilizada para ser honesta y contestar lo más cercano a la realidad del cuestionario. Algunos investigadores y algunos estudios lo que hacen es hacer la medición de la actividad física a través del registro más otro método, ¿no? Llamémosle el podómetro, llamémosle la observación directa o el acelerómetro o cualquier otro método para comparar y contrastar cuáles son los métodos que mejor están representando la actividad física de una persona. El nivel de detalle del registro que realiza la persona, pues es lo que va a detonar la calidad de la información que nosotros podamos obtener a partir de estos registros. Entonces, es importante mencionar que los periodos de tiempo de registro estarán determinados por el investigador y si se hace, se puede hacer en retrospectiva, es decir, en el pasado, qué tanto ejercicio se ha realizado o bien conforme se va ejecutando la actividad. Estos registros de actividad física, pues son baratos, ¿no? Prácticamente es un cuestionario y entonces eso lo hace muy aplicable y fácil de utilizar en los estudios epidemiológicos con poblaciones muy amplias. Pensemos en una ENSANUD, ¿no? Con más de 5,000 participantes y que a través de estas encuestas podamos tener una estimación de la actividad física y por su bajo costo, pues es gran herramienta para la epidemiología. En estos registros se supone el esfuerzo de las personas porque las personas o los participantes pues tienen que contestar lo relacionado a su actividad física.
El diario de actividad física forma parte también de estos registros y estos son ya, digamos, de manera prospectiva, en donde se hace un recuento detallado de las actividades diarias habituales y de su duración. Estos diarios son como ya estructuradas listas en las que vienen las actividades que se pueden realizar en un día y las personas tienen que completarlo y anotar si es que sí estuvieron ejecutándolo. Estos diarios son prácticos para su empleo y pueden tener una dificultad en el procesamiento y codificación, pero si se hacen los listados, se ahorra un poquito ese tiempo de la codificación porque ya se tiene una estructura previa, a diferencia de que si se queda abierto el cuestionario y que la persona describa qué es lo que está haciendo como parte de su actividad física. Entonces, lo mejor es trabajar con listas estructuradas acorde con las actividades de la población que se va a estudiar, si es una población pediátrica, si son mujeres, si son hombres, si son trabajadores, si son jubilados, etcétera, ¿no? Y que las actividades que se incluyan en el listado, pues formen parte de una vida cotidiana de ese grupo de personas, para evitar estas complicaciones en el procesamiento del registro con instrumentos abiertos. Puede ser limitado el uso del diario cuando los sujetos estudiados se involucran en actividades diferentes a aquellas que aparecen en la lista. Por eso es que les digo y comento que las listas de actividades que se pueden elegir de estos diarios, pues deben estar acorde con la vida cotidiana de este grupo poblacional, considerando ocupación, lugar de residencia, la edad, si son estudiantes o trabajan, etcétera. Bien, ahora pasaremos a los métodos indirectos, que al igual que los métodos de la evaluación de la composición corporal que ya vimos en la sesión pasada o en el video pasado, estaremos hablando que son estas estimaciones que se pueden hacer por otros indicadores, ¿no? Como cuáles cuestionarios, monitorización de frecuencia y el consumo del volumen de oxígeno. La valoración del consumo de oxígeno pues permite estimar este gasto energético basándose en las relaciones entre el volumen de oxígeno consumido y el coste calórico de la oxidación de los sustratos. Entonces, su utilidad pues se centra en la valoración de este gasto energético de múltiples actividades y lo cual ha permitido hasta ahora construir estas tablas que conocemos de referencia en cuanto a los METs, ¿no? O a esta unidad metabólica de consumo calórico que nosotros consumimos como tal por la actividad que realizamos, ¿no? Y entonces a partir de ello es que sabemos cuánto es el gasto energético que hacemos al hacer determinadas actividades. ¿Cuáles son las limitaciones de esta medición del consumo de volumen de oxígeno? Pues que son elevadas en costo, ¿no? Pensemos en una calorimetría indirecta. Aquí vemos una forma de hacer la medición. Aquí hay otra ya de manera más formal en donde se pone una pipetilla en la boca de la persona y a través del calorímetro o de este equipo, pues se va a hacer la estimación del consumo de oxígeno y la emisión de gases CO2 para poder estimar cuál es la actividad física que está realizando esa persona. Vemos instrumentos tan grandes como este, ¿no? Que tal vez ocupan un espacio importante dentro de un consultorio y vemos instrumentos así de prácticos, ¿no? Para casi que de bolsillo para llevarlo a todas partes. Entonces, aquí depende mucho del costo que se tiene o del presupuesto que se tiene para el equipo y entonces determinar cuál es mejor. La instrumentación también es una limitación porque no todos los licenciados en nutrición sabemos utilizar un calorímetro. Hay que tener una capacitación y hay que tener información alrededor del equipo para poder aplicar este tipo de estrategias, ¿no? Y bueno, ya hablamos un poquito del volumen del equipo, que también puede convertirse en una limitación. El otro método indirecto es la monitorización de la frecuencia cardíaca, que nos permite hacer las estimaciones de este gasto energético a partir de la frecuencia cardíaca y con la relación entre la frecuencia cardíaca y el volumen de oxígeno.
recordando que para esto existe una fórmula para hacer esta monitorización y saber cuáles son la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad de la persona y para el sexo. Y entonces, a partir de ello, hacer una estimación de si la actividad física que se está realizando pertenece a un nivel intenso, moderado o bajo, de acuerdo con el máximo esperado de la frecuencia cardíaca por edad y sexo. Existe una relación lineal entre la frecuencia cardíaca y el volumen de oxígeno consumido en un rango de las intensidades o de los diferentes niveles de la actividad física. Esta relación lineal puede ser no tan exacta si se consideran actividades de intensidades extremas. Podríamos pensar que esta monitorización es viable para aquellas actividades de la vida cotidiana que son de baja y moderada intensidad, como el caminar, el barrer, el trapear, el hacer las actividades diarias, ¿no? Entonces, no es viable esta monitorización para intensidades o actividades con intensidades extrema y es viable para utilizarla en individuos con condiciones normales de vida. Entonces, hasta ahora, bueno, pues la mayoría de los métodos de evaluación de la actividad física pueden ser aplicables en población sana, en población general, a excepción del agua doblemente marcada y de los acelerómetros, que tal vez sí caerían específicamente en población comprometida, como pueden ser los deportistas o los atletas, que por su profesión, que es el ejercicio, pues requieren de una forma de medición mucho más precisa y puede ser invasiva y no les va a causar problema porque ellos a eso se dedican. Entonces, la monitorización de la frecuencia cardíaca puede ser precisa en individuos en condiciones normales de vida. Y esta monitorización pues tiene como principales ventajas en que es un método que puede ser con un marcador fisiológico y que nos puede dar una objetividad en la medición. No lo estamos obteniendo a través de una estimación o una percepción como lo puede ser un cuestionario. Es mucho más visible el resultado a través del número que nos arroje este monitor. Las desventajas es que requiere la fórmula a partir de la edad para hacer la estimación y saber si esa persona está llevando al nivel máximo a su corazón al realizar una actividad de tipo aeróbico. Si se usa la fórmula general, puede haber un error considerado un error metodológico y por lo tanto un sesgo. Entonces se tiene que aplicar una fórmula específica para el grupo etario y para la edad y entonces adaptar la fórmula a las condiciones de la vida. Puede ser afectado o limitado por las emociones y bueno, esto pues si el paciente se siente muy eufórico, muy emocionado o muy triste, pues hay variaciones en esta frecuencia cardíaca y eso puede condicionar a un resultado erróneo. Los cuestionarios de actividad física por autorreporte. Estos cuestionarios van a ser divididos en diferentes categorías. El primero es la entrevista, en donde la persona que está investigando, la persona que está investigando aplica la entrevista al sujeto investigado. Entonces, estos entrevistas presuponen un bajo costo y por lo tanto pueden ser ampliamente utilizados en los estudios epidemiológicos de gran escala. Pensemos en estos grandes estudios transversales o en estas grandes cohortes de seguimiento en donde se requiere hacer una evaluación a números de personas muy elevados y entonces pues será una forma viable aun cuando sea un método indirecto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que son prácticos para estudiar la actividad física en grandes poblaciones, suponen bajo costo y poco esfuerzo. Las personas no necesitan saber leer y escribir, ¿no? Se puede obtener la información a través del entrevistador sin ningún problema, a diferencia de los primeros cuestionarios que son directos y que se conocen como autorreportes. Aquí puede haber subjetividad en la información que nos otorga la persona, puede tener sesgos de memoria o sesgos de información.
La subjetividad, como yo les decía hace un ratito, nosotros podemos percibir que hacemos grandes cantidades de caminata, por ejemplo, pues si vemos el podómetro igual y no caminamos ni 1000 pasos en un día. Entonces, aquí depende mucho de la percepción que tiene el sujeto de su propia actividad física. El sesgo de memoria, porque son de carácter retrospectivo y se le pregunta a la persona hacia el pasado qué tanto ejercicio ha realizado, con qué frecuencia lo realizaba, intensidad, cuántas veces a la semana, etcétera, ¿no? Y el sesgo de información, pues porque las personas pueden tratar de complacer al investigador y entonces dar información errónea. Hay una clasificación de los cuestionarios, como ya les decía, esa es la entrevista, el que acabamos de ver. Tenemos cuestionarios globales de recuerdo y un histórico cuantitativo. Cuando hablamos de los cuestionarios globales, hablamos de que son cuestionarios que solamente intentan saber si han hecho o no ejercicio o actividad física y clasificar de manera muy general a la población en sedentario y no sedentario. ¿Por qué? Pues porque contienen pocas preguntas dirigidas a los diferentes niveles de la actividad física y solo clasificar de esta forma muy sencilla a las personas, sedentario o no sedentario. Son fáciles de completar, suministran información muy limitada y muy específica y pueden dar lugar a estas sencillas y simples clasificaciones. Todo depende de cuál sea el objetivo del estudio y de qué información es la que se pretende obtener por parte de los participantes. El cuestionario de recuerdo, que va un poquito más a la profundidad, a diferencia del global, y este cuestionario de recuerdo contiene un gran número de preguntas y son muy específicas sobre la frecuencia, la duración y el tipo de actividad física que se realiza de manera frecuente durante los días, semanas o meses pasados. Entonces, podríamos hacer similar el cuestionario de recuerdo con el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque en el otro también nos habla durante las frecuencias. Y entonces, así como en el de alimentos nos habla con qué frecuencia comemos una porción de manzana, lo mismo sucede en este, pero con la actividad física, aunando información de duración y tipo de actividad física. Suelen ser cuestionarios complejos y pesados de completar, entonces se requiere de participación por parte del sujeto de estudio, es decir, que esté dispuesto a contestar las 100 o 200 preguntas que se le hagan sobre la actividad física. Puede haber sistemas de puntuación entre los diferentes cuestionarios. Esto va a ser variable porque depende de las diferentes escalas. Con los cuestionarios de actividad física sucede algo muy similar a lo que sucede con los cuestionarios de evaluación de la alimentación. ¿Por qué? Porque existen patrones de actividad física ya muy establecidos en ciertas zonas geográficas, en ciertas ocupaciones, etcétera, que si nosotros pretendemos aplicar una encuesta de actividad física a un grupo específico ya con actividades conocidas, pues tendremos que cumplir con esas actividades dentro de su objetivo de estudio y no aplicarle, por ejemplo, un cuestionario de validación de actividad física validado en Estados Unidos en población mexicana, porque sabemos que las condiciones socioculturales, económicas, de accesibilidad a transporte, de la propia ocupación son muy distintas. Entonces, ello da al lugar a que existan diferentes validaciones de los instrumentos y que entonces cada uno sea aplicable a las características de su población. Algo importante de estos cuestionarios de recuerdo es que cuando se pregunta la frecuencia, duración y tipo de la actividad física, podemos dar lugar a la medición de los METs, que los METs son estas unidades metabólicas que nos presuponen cuál es el gasto energético que se tiene al realizar alguna de las actividades. Y eso nos permite clasificar a la persona o darle una puntuación y establecerla en los diferentes niveles de intensidad de la actividad física, de acuerdo al cuestionario que se esté aplicando.
Los cuestionarios históricos cuantitativos, pues su nombre nos lo dice, son históricos, pretenden investigar la información lo más detallada posible de la persona. Podríamos pensar que, así como el de recuerdo se parece un poco al cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, el histórico cuantitativo podría ser similar a lo que es la historia dietética. ¿Por qué? Porque trata de abarcar la información lo más detallada posible. Tienen más de 20 preguntas, son altamente detallados en la frecuencia y duración de la actividad física, en el tipo de actividad física, el tiempo que se realiza, si es libre, si es una actividad laboral o es global. Incluso hay cuestionarios que preguntan si se hace por recreación, por salud, por indicación médica, etcétera, ¿no? Y llegan a este nivel de precisión que pues es bastante completo, ¿no? Se trata de estudiar durante el último año o a lo largo de toda la vida de acuerdo con el objetivo del estudio. Por eso es que dice que es histórico. Se le pueden asignar a sí mismo puntuaciones a la actividad física y expresarlo como una variable continua. Por ejemplo, kilocalorías por kilogramo por semana, y por eso establecer pues una evaluación cuantitativa de la actividad física. Permite realizar una evaluación categórica de los efectos dosis-respuesta que se requieren relacionar con los parámetros de salud según los puntos de corte de gasto energético recomendados. Entonces, si ya tenemos una recomendación por parte de la OMS, a través de estos históricos cuantitativos se puede contrastar y ver si estamos cumpliendo o no pues esa recomendación. Los históricos cuantitativos pueden ser aplicables en estudios retrospectivos, como los estudios de casos y controles, los estudios transversales y los estudios nada más esos dos, perdón. ¿Por qué? Porque los ecológicos, recordemos que son estudios grupales, y los de corte y los ensayos clínicos son estudios prospectivos. Entonces, solo sería en casos y controles y transversales, al igual que el cuestionario de recuerdo. Entonces, digamos que parte de las diferencias esenciales entre los cuestionarios que se están aplicando o que se están clasificando como indirectos es porque son de carácter retrospectivo y por lo tanto encajarían o harían un match perfecto con estudios de carácter retrospectivo, como estos dos que les he mencionado. Y los cuestionarios que vimos en la primera parte, que son directos, pueden ser considerados como cuestionarios de tipo prospectivo y que aplican bien con las características de los diseños de corte o de los ensayos clínicos controlados. ¿Cuáles son las ventajas de la historia cuantitativa de actividad física? Que pueden ser fácilmente aceptados por los sujetos, porque no se les inyecta nada, no come nada, no se les somete a una cámara para medir sus gases, ¿no? De consumo y de secreción. Entonces son bastante viables. Son baratos y son útiles para grandes tamaños de muestra, para poblaciones que están en condiciones normales de vida. Es por ello que ustedes, en la mayoría de los artículos que puedan encontrar que evalúan la actividad física con estudios epidemiológicos, pues van a encontrar frecuentemente cuestionarios de cualquier tipo, pero finalmente es un cuestionario prospectivo o retrospectivo que es de fácil aplicación. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que volvemos al punto de la subjetividad, porque depende mucho de lo que la persona opina de sí mismo en cuanto a la actividad física. Puede tener el error de memoria o el sesgo de memoria y por lo tanto el sesgo de información. ¿Por qué? Porque como se le pregunta a la persona sobre el último año o el último mes, pues las personas pueden omitir alguna información propiamente por la naturaleza de que es retrospectivo. Bien, pues agradezco mucho su atención. Esta es la referencia bibliográfica de donde está dado este tema. Este artículo ustedes ya lo tienen en la carpeta de Teams, en la unidad 6, que son los métodos de evaluación de la actividad física. Les agradezco mucho, que tengan excelente día y hasta pronto.